noches. Buenas noches. Vale, estamos experimentando algunos problemas técnicos, sobre todo por las prisas, las puñeteras prisas. Vamos a ver. De hecho, ha intentado meterse Salva antes y no ha podido. Y va a ser un programa raro. Buenas noches a todo el mundo. Porque se va a meter la gente. Tiago se meterá posiblemente en un ratillo. Y Salva, no sé cuándo se podrá meter, si se puede meter. No sé si se meterá Tony, está desaparecido en combate. Y nada, como estamos en el aire, pues vamos a hacer las presentaciones. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a hacer lo que podamos. De hecho, vamos a intentar hacer algo que no se ha hecho antes. He estado comentando con Tiago, vamos a intentar hacer algo que es invitar a la gente a que se meta, a nuestro público. Vamos a ver, lo vamos a poner en los comentarios del directo. Vamos a poner el enlace al StreamYard. Y el que tenga un poquito de idea, solo poquita, no hace falta mucha idea. Con solo una poquita de idea se podrá meter el solico en el stream y a ver qué pasa. Y hacemos una mini entrevista. Vamos a entrevistar a los oyentes del programa. A ver qué tal. A ver si se atreve alguno. O alguna. Vamos a ver. Esto lo quitamos. Pling. Ahí estamos. Buenas noches, Salva. ¿Qué tal? ¿Se me oye ya o no? Sí, ahora sí. ¿Qué ha pachado? Sí. No sé, tío. He reiniciado y ya está. Reiniciar ordenador, lo de siempre. Eso lo soluciona todo. Pues nada, vamos a hacer un poquito de tiempo antes de que entre Tiago, que entrará imagino que enseguida. Pues nada, hemos publicado en los comentarios del directo el enlace para que el que quiera se pueda meter. Bueno, pues ya estamos casi todos. Lo único que falta es Tony. Buenas noches, señor Tiago. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien. Hoy están las pelotas, pero bien. Sí, ¿verdad? Por eso tenemos que cambiar de día. Tenemos que cambiar de día. A mí el día, hombre, yo lo digo, lunes, martes, porque viernes, sábado y domingo va a ser que no, pero lunes, martes... Ay, ¿por qué? ¿Por qué va a ser que no? Porque tú a lo mejor no, pero hay gente que tiene vida social. Hay gente que hace cosas. A ver, el coronavirus no se propaga solo. A ver. Si eso no existe, el coronavirus no existe. Sí, eso se lo inventa Miguel Bosé. Sí. Pues, ¿y qué pasa con Tony? Ni idea, no sabemos nada. Nada, está mismo. Yo pensaba que no había hoy, como no he visto eso que colgáis siempre del aviso previo y tal. Ha sido una semana chunga de cojones. No estamos en el aire, ¿no? Sí, estamos en el aire. Llevamos 4 minutos y medio en el aire. Estupendo. Es lo que tiene incorporarse una vez empezado el programa. Ya habéis presentado y todo eso, ¿no? Más o menos. Más o menos. Las formas de contacto, la página web y no, demás. Eso no da tiempo. Lo que sí he hecho es lo que te he comentado en privado, que he publicado el enlace del StreamYard en los comentarios del vídeo. Para que los que nos estén viendo en directo, si quieren unirse a la conversación, lo pueden hacer. Hay que tener muy poca idea de informática. O sea, son 3 clics y tener cámara y micrófono. Bueno. Si Salva ha podido, puede. Todo el mundo puede. Sí. También hay que comentar el límite que tiene StreamYard de 6 personas. Nada más. Entonces si entra uno yo me salgo. No somos 4, pueden entrar 2 más. Estamos negociando, como en las grandes ligas, en la Superliga, incorporaciones, próximas incorporaciones, fichajes nuevos. Tenemos ya casi cerrado un fichaje nuevo para Teatro Mágico.
¿Pero seguirá siendo esto un campo de nabos o qué? Sí, desgraciadamente sí, que las mujeres no se atreven, ¿no? Y mira que tenemos oyentes y buenas amigas que tienen bueno, el perfil para enfrentarse a nosotros, pero no terminan de envalentonarse. No sé. Seguiremos tocando puertas, ¿sabes qué dicen? Pero bueno, poco a poco. Pero bueno, hoy somos 4, porque ha faltado Tony. Algún día faltaremos alguno más, seremos 3 y si hay 1 o 2 personas más ahí en el equipo, pues perfecto. Incluso yo ya os comenté en nuestros foros privados que yo sigo un podcast desde hace relativamente poco que se llama Habéis cerrado el gas, de gente que está en distintas partes de España, ni siquiera están cercanas geográficamente, y creo que son 8, 9, 11 personas, ¿eh? Sí, es verdad que hacen un programa de 2 horas, pero también es verdad que lo hacen una vez al mes, un domingo al mes. Entonces, pues bueno. ¿Un domingo? Un domingo por la tarde al mes. Pues tiene que ser un programa cojonudo. Pues han tenido Bueno, un mes entero para prepararlo. Es básicamente Sí. lo que hacemos nosotros. Hablar de lo que nos sale. Hay algunos que sí se preparan algo, otros que no, y cachondeo y buen rollo. Y con vasos con hielo. Y vasos con hielo. Eso sí, porque se oye. Y bueno, y da buen resultado. Y si no, aquí estamos. Por cierto, este junio hacemos 6 años, ¿eh? Lo sabéis. Calla. Que sí. Yu. La Sí, otra claro. noche lo estaba hablando con unos colegas en casa del posible fichaje y lo comentaba, ¿no? Que llevamos 6 años, casi 6 años, y da un poquito de vértigo porque casi sin darnos cuenta es eso. Llevamos, bueno, una cifra respetable. 173 programas. Y sobre todo cuando pones los vídeos del principio y se os ve a vosotros. Sí. Eso sí, también que Aunque Juan ha ido a mejor, tengo que decirlo. Sí, es lo que tiene ser feo. Qué cabrón. Yo sigo igual. Los demás se van a No, peor. yo sigo igual. igual no, a mejor. Más calvo. Bueno, pero con la gorra disimulas. Hostias, Juan, te tengo que enseñar una cosa que he hecho. Ahora te lo enseño. Que a lo mejor te interesa. Porque yo ahora que viene el verano y como tengo el mismo corte, tengo el mismo peluquero que tú, necesito bastantes gorras, claro, para ir alternando según la ocasión. Mira, te voy a enseñar. Rupert, te necesito. Sí. Y como tengo por ahí retazos de madera, O sea que hay que ponerse gafas de sol. también. De reflejo que da la calva de Tiago. Y he hecho un La sujetagorra percha para... Ay. con corchos. Con corchos de las botellas de vino que te vas bebiendo. Yo Vale. pensé que era un peine y decía yo, pero ¿cómo? Peine vasco, ¿Y para dónde? Claro, como tengo un montón de gorras, al final digo, ¿dónde las coloco? Y el tiempo libre que me sobra y no sé qué hacer con él. Te sobra tiempo Puto libre. funcionario. Sí, sí. Bueno, voy a sacar el cartel de ironía de vez en cuando, ¿no? Para que lo pilléis. Como un podcast de la opinión de Marco An, de Juan Carlos Ortega. Me encanta el personaje. Y hablaba del debate en Telemadrid de las elecciones. Y está muy bien. Son 1 minuto 26 y está chulo. Bueno, ¿seguimos con los viajes o con qué vamos? Uy. Juanjo dice si Tony se ha muerto por fin. Yo creo que si Tony muriera, el primero en enterarse sería Juanjo, porque posiblemente estaría con él. Y sería él uno de los responsables. Los dos abrazadicos.
Yo no sé si por ahogamiento o estrangulamiento. Pero bueno. No, esperemos que no. Yo esta mañana estaba hablando con Tony y estaba bueno, trabajando y bien. Vamos ultimando un proyecto y preparando cosas para el siguiente y bien, bien. Por cierto, comentaros, llevo cosa de 5 o 6 meses que no hay más que propuestas de proyectos de podcast, de gente que quiere hacer podcast, darle Claro, visibilidad claro. a ciertos temas. Tan de moda, sí. Sí, de moda o que técnicamente se ha facilitado mucho la Claro. posibilidad de que la gente haga podcast. Porque claro, yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, que decir, incluso hasta nosotros. Y yo qué sé, y si tratas un tema a nivel profesional o voluntariado o incluso hobbies o gustos, te gusta juntarte con gente que comparta esa afición o esa profesión y desarrollar, compartir y demás. Y yo creo que es una herramienta bastante práctica porque sí que es verdad que a nosotros se nos puede ver en directo, en el streaming de Facebook o en diferido, pero también se nos puede escuchar. Y yo que soy un gran oyente de podcast, que estoy fregando los platos, poniendo la lavadora o haciendo lo que sea, estoy escuchando constantemente podcast. Porque ya incluso la radio especializada musical ya ni siquiera escucho. Casi no la escucho. Porque no se ajusta, no hay radios que se ajusten a mis gustos y gracias a Dios tenemos una cantidad de plataformas que podemos elegir la música. Bueno, Entonces me voy mal contenido. Muchas radios también lo que hacen directamente es derivar su contenido a un podcast, aunque sea a posteriori. Sí, Pero sí, ahora claro. muchas veces, y de hecho algunas de ellas ya tienen como si fuera un contenido extra o toda una parrilla extra de contenido que están programados para eso, para que tú puedas acceder a ellos a través de internet, no directamente con el dial. Sí, sí, obviamente. Si a día de hoy entender la radio solamente como emisión en la frecuencia modulada para escuchar con un transistor es algo, ¿cómo decirlo? Es anacrónico. Incluso ya las radios incorporan cámaras o webcam para que puedan ver lo que pasa en las emisoras, no con la calidad de televisión ni con la realización, pero sí para que se vea el estudio. Y por supuesto, cualquier programa de radio, iba a decir que se precie, cualquier programa de radio, punto, tiene que poder escucharse en diferido. Ya sea por Spotify, por Evox, por Anchor, por las 428.323 plataformas que hay de streaming, de diferido, como sus propias aplicaciones, sus propias plataformas. Y es lo que se le deriva. Incluso yo ya estoy viendo podcast como podemos hacer nosotros con su propia aplicación de móvil. Porque hacer una aplicación de móvil ya no está prohibitivo como antes. Y la gente lo facilita así. Incluso pero eso es un poco la conjunción de distintas métodos, distintos formatos que van confluyendo. Y la democratización de los medios, claro. Hacer radio antes era algo para 4 privilegiados, ahora cualquiera puede hacer un podcast. Y televisión, ¿para qué contar? Las maravillas del OBS, creo que Juan podría darnos un par de lecciones, ¿no? De todas maneras, eso, corrígeme tú, Tiago, que tú llevas más tiempo en la radio. Yo pensaba que la radio siempre había sido un poco uno de los medios, si no más democráticos, más participativos. Porque yo me acuerdo de muchas radios piratas y radios locales, cuando empezaron la FM y tal y cual, llegó mucho antes la variedad al mundo de la radio que a la televisión, por ejemplo. Obviamente, por 2 motivos. Fácil. Uno, porque los equipos de radio de sonido son mucho más baratos o eran mucho más baratos que los de televisión. Claro, no te voy a decir hace 15 años, pero hace 40 años
montar una radio era relativamente fácil. No estoy hablando de una radio con gran calidad o gran difusión. Y el sistema de emisión, yo me acuerdo cuando estaba estudiando electrónica, de hacer emisores de radio caseros, nosotros soldando circuitos. Eso quiere decir que cualquiera que tenga unos conocimientos básicos de electrónica es capaz de hacer una emisora para emitir, ¿vale? Con más o con menos potencia. Y las emisoras tampoco son tan prohibitivas. Ahora, para emitir televisión, sí. Para emitir televisión no es tan sencillo. Estamos hablando de, cuando hablabas tú de lo que tú comentabas, de las radios piratas. Radio Municipal de San Javier, si no me equivoco, llevará cerca de 40 años, si no me equivoco, ¿vale? Pero es que nació de una iniciativa particular de emisora pirata en San Javier. Entonces, el ayuntamiento asumió ese proyecto y lo municipalizó, cosa que está bien porque le dio recursos y mayor apertura. Y mayor apertura y legalización, porque tiene una frecuencia modulada registrada y permitida, cosa que creo que a día de hoy no dan, ni siquiera aunque sea una entidad pública, una asociación de vecinos o demás. Pero bueno, antiguamente Radio Vallecas o 40.000 radios, digo Radio Vallecas porque puede ser una de las más famosas en España a este nivel. Tú cogías, montabas tu emisora, buscabas un dial que no hicieras interferencia con nadie y empezabas a emitir. Y como nadie se quejaba, pues no había problemas. Y si ibas creciendo, ibas creciendo, ibas creciendo, después el movimiento ciudadano, las asociaciones de vecinos, asociaciones, inquietudes, iban ahí volcando sus contenidos hasta que tenían bastantes seguidores. Claro, en un barrio de Madrid, ¿cuánta población puede haber? 200, 300, 400.000 habitantes. Claro, ya tienen ya llegan a una cantidad de gente que nosotros desde Radio San Javier es impensable. Sí, aunque sea de rebote caen. Claro, y más se le está dando un contenido de cercanía. Porque a mí lo que estén haciendo en Vallecas me puede interesar, pero a lo mejor me interesa más de lo que está pasando en Lopagán o en Los Narejos o en Torre Pacheco. Las iniciativas sociales, los actos culturales, los temas medioambientales, incluso un debate político que pueda haber en algo que pase en esta zona. Y entonces las radios siempre ha sido más sencillo montarlas y que el pueblo tenga acceso, Y después las radios municipales, como pueda ser la de San Javier o la de San Pedro, aunque ahora la gestión no sea municipal, pero la intención sí, cualquiera puede llegar y si tiene un mínimo de calidad su contenido, hacer un programa, que es lo que tiene que ser las radios de cercanía, las radios municipales o de barrio o como se quieran denominar, las radios pequeñas, porque hacer una radio comercial que sea rentable a día de hoy es una utopía, y es absurdo, Mejor hacer una radio comunitaria, asociación de vecinos o municipal, y darle un contenido, no listas de canciones, sino contenido de palabra, de gente hablando, contando sus historias, hablando de cine, de literatura, de música, de lo que sea. Pero bueno, y claro, es mucho más sencillo. Hombre, a día de hoy estamos hablando de hace 40 años, 30 años. Yo empecé hace casi 30 años a hacer radio. Pero a día de hoy nosotros estamos haciendo un programa de televisión, entre comillas. No de televisión, pero sí de videovisión. Porque a nosotros se nos ve audiovisual. Se nos ve y se nos oye. Y si quisiéramos meter vídeos y fotografías, podríamos hacerlo. De hecho, a veces lo hemos hecho. Y no estamos hablando que sea algo prohibitivo, todo lo contrario. No somos Ibai, ni el Rubius, ni el Aaron Play, ni ninguno de esos que tienen un set de grabación que puede valer, yo qué sé, miles de euros. Y aquí estamos. Yo sigo pensando y soy un defensor del contenido. Yo que he dado varios talleres de radio, siempre he dicho lo mismo. El programa de radio se empieza con un papel y un boli. Con un papel y un boli y punto. Y tener algo que decir.
Ya los medios es secundario. Puedes grabar con un móvil, que a día de hoy da, si creas un ambiente idóneo, una calidad de sonido aceptable, y a día de hoy con el peor ordenador que tengas en tu casa y un programa de edición de audio gratuito, puedes hacer cosas interesantes, siempre y cuando tengas ganas. Yo siempre he puesto un ejemplo. Yo hace muchos años hacía una revista, un fanzine, y yo no tenía ordenador. Y yo maquetaba un fanzine en ordenador sin yo tener ordenador en mi casa. Iba robando ordenadores en bibliotecas, en centros de juventud, en casas de colegas. Iba con mis disquetes de 3/4 para montar mi fanzine. Y no tenía medios. Y salía. Y a día de hoy, pues, con todos los medios que tenemos todo el mundo, se hacen muchísimas menos cosas de las que se podrían hacer. Pero sí es cierto que a día de hoy, como decía, yo soy un devorador de podcast, y ahí tienes y tienes y tienes de lo que quieras, de la profesionalidad, de lo currado que quieras, y es genial, Y la democratización de los medios de comunicación para mí es primordial. Y aquí en España yo creo que estamos un poco atrasados en ese tema. Pero en Estados Unidos, que hay una emisora de radio para todo, creo que hay hasta una emisora de radio donde solamente ponen música de los Beatles. Solamente. Música de los Beatles y versiones y aproximaciones y grupos que hacen Coldplay de los Beatles. Ya está. Pero bueno, eso ya es un poco oferta y demanda. Pero sí, la radio para mí es uno de los medios más democratizados. Y que siga así. Y también dicen que lejos de ir desapareciendo con las nuevas tecnologías, este auge de los podcasts, pues es algo muy sano. Es algo muy sano. Incluso las radios escolares están resurgiendo. Hace poco Bruno y yo estamos asesorando a un maestro de un colegio de la zona que quería montar una radio local. En San Javier Onda Recuerdo ya tiene la experiencia. El colegio, el Mirador también empezaron con esa experiencia de hacer radio. Y estoy hablando de lo que conozco por la zona, no me estoy yendo a Cartagena ni a otros sitios que seguro que tienen cosas interesantes. Y todo el mundo podría pensar que la radio es un medio viejuno. Bueno, no. Es como decir que escribir es un medio viejuno, porque lo hacía Cervantes y los sumerios, ¿no? Y cada vez hay más gente que escribe y que publica. Sí, hay más gente que escribe que la que lee. Que posiblemente. Y posiblemente haya más gente que hace podcast que la gente que los escucha, ¿eh? No, eso depende del país también, pero yo creo que en España todavía estamos así. Eso a lo mejor, no sé, lo de que hay más gente que escribe de la que lee, no sé en qué país podrá ser, pero aquí yo creo que no. Yo lo he oído más de una vez, ¿eh? Eso que ha dicho Juan, referido a España, lo he oído más de una vez. Porque como ahora... ¿Hay más gente que escribe que la que lee? Sí. Que igual es una exageración, pero... Bueno. Es un poquito de exageración, pero con el auge de la autopublicación... Claro. Es raro el que si no escribe, el que lee, normalmente el que lee, si no escribe sobre lo que lee, o tiene un canal de YouTube de lo que lee o de lo que escribe, o las dos cosas. Sobre todo en España, fíjate, sobre todo en España. En Latinoamérica sigue habiendo, quizá por el tema de los medios. Yo pensaba que lo decíais por todas estas folclóricas que escriben un libro. Tampoco hay tantas folclóricas que escriban. Pensaba, digo, bueno, han escrito un libro pero no han leído nunca. Bueno, eso también puede ser. Sí. Y también creo yo que hay más gente que que compra libros que lee libros. Ah, bueno, claro.
Claro. Ay, Pero bueno. Los números creo que son de que... yo he conocido se gente que los publican compraba casi por metros cuadrados. Era una cosa de llenar, por metros llenar lineales, una metros pared o lineales. llenar un mueble Ujú. por hacer así hacer un poco así de ornato. Tenían una habitación. Antes no sé si vosotros os acordáis de eso, pero en los años 80 cualquiera que quería darse un poco a conocer y tener un cierto estatus decía en la casa, y este es mi despacho. Y entonces veía de allí una mesa inmensa y detrás veía un mueble como si fuera un aparador con una enciclopedia de esa enorme, el Sopina o el Espasa o tal, ahí detrás, ¿no? Y decía, bueno, ¿y qué hará este hombre? Y comprar Pues- libros por el lomo, por lo bien que quedaban, claro. Por el color, por la textura, porque Claro, quedaban bonitos. por el color. Claro, claro. Yo no quiero decir nada, pero creo que han pillado a alguien, ¿eh? Teatro mágico. Da un servicio. Servicio público. Ay, Sí, ¿Sabes? por favor, si han visto a Tony, póngase en Eso contacto. no tenéis amigos que os hacen eso, tío. A mí conozco un par de esos que... Salva, si te llama mi novia, estoy contigo. Y tú tienes que mentir ahí como un cabrón, tío. sí, pero yo Claro, no se normalmente puede poner. le cuento una historia que es peor que si de verdad lo hubiera Claro, dicho donde estaba. claro. Sí, está conmigo aquí, es que está mal, no se puede poner, está malo, nos acabamos de liar. Sí. Hemos contratado a unas muchachas que vienen a hacernos compañía. No, pues sí. ¿Qué, Alfredo, que tienes ahí en tu casa, tío? Estará Tony ¿Y el allí. qué? Postadolescentes. Que se oye jaleo de mi casa. No, hay una emergencia gatuna. Por lo visto, el gato, Oh, my nuestro God. gato, no sé qué le pasa, que tiene una pata que no puede mover o no sé qué, y han estado llamando al veterinario de urgencia. Así que no sé, ahora me enteraré un poco de lo que ha pasado. Yo, mis problemas con mi gato siempre los soluciono igual, ¿eh? Un cubo de agua y una bolsa. Y se acabó el problema. Se le acaban los problemas, no sé por qué. Un cubo de agua y Otro una gato bolsa. y ya está. ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo lo del cubo de agua y la bolsa. Claro, metes el gato dentro de la bolsa, lo sumerges dentro del cubo de agua y se acabó el problema que tenga el gato. Si simplemente insinúo yo algo parecido en mi casa, termino yo dentro de la bolsa. ¿Sabes? Y del cubo. Bueno, ya estoy un poco yo te ayudo para que me metan en un cubo. No me tendría que ser un congelador de estos, en plan, de estas películas americanas que te meten en un congelador de carne y aparece a los 3 años allí como si fuera cecina. Pues, algo parecido. Como Nicolas Cage en El Resplandor. Sí. Oye, explicarme qué es la cámara esta de Alfredo, tío. Yo desde la ignorancia... Pues no lo sé. ¿Por Yo qué, no sé si es ¿por qué que... esos zooms? Porque No tengo está ni buscando idea. los Yo no ojos. sé si la posee el espíritu de Valerio No. Lázaro. Esas son Pero- las cámaras nuevas que buscan los ojos. Pero claro, Pues, no se los encuentra. Entra todo Claro. el rato Está buscándolo. buscando. Haciendo Pero zoom. porque tú tienes una webcam, no es un portátil, ¿no? Estás con una cámara. Sí, yo estoy con una webcam. Ah, joder, sí que estáis avanzados, tío. Pero vamos, y también tengo ojos, aunque no lo parezca por la iluminación. Pero claro, si es por eso, claro, la cámara puede estar buscando toda la vida. Aunque lo disimule, tiene ojos. A ver, Qué buena. 3 metros de adorno, por favor, sin Horkheimer. Claro, los 3 metros de libros de adorno, Sí. ¿no? Y el Ajá. sin Horkheimer, el Horkheimer este será un autor, ¿no? Sí, Alfredo. sí, pero que vamos, 3 metros de adorno. Tengo Sí. curiosidad. ¿Quién es o fue Horkheimer? Pues no lo sé. Un filósofo, pero vamos, eso tendremos que irnos a la Wikipedia. O si no, que Miriam Tárraga que nos ilustre. Por favor. Miguel Tárraga. Un filósofo, sociólogo, psicólogo judío alemán. Ah, y no le gusta por judío, ¿no?
o por psicólogo, no sé qué es peor. Conocido por su trabajo en la denominada teoría crítica como miembro de la Escuela de Frankfurt de la investigación social. Crítica de la razón instrumental es una de sus obras más importantes. Bueno. Vale. Dialéctica de la ilustración. Suena apasionante. Oye, que podría sí. ser peor. Sí. Y supongo que lo de Adorno será un juego de palabras por Theodor Adorno, por el filósofo alemán. Pero vamos, mira, nosotros a ese nivel no estamos, ¿sabes? Aparte de viejuno, estamos muy justicos. Más esta hora. Pues si Alfredo está justo con nosotros, está por... Fatal. Bueno. Bueno, Alfredo, ¿nos va a contar un viaje o qué? ¿Un viaje? Sí, si queréis os cuento un viaje. Yo, bueno, algo como eso, algo que sea reseñable, que no sea el típico viaje, algo que te haya pasado ahí, que te hayan metido, como la semana pasada que contaste que te metieron el dedo en el culo y todo eso. Bueno. Yo no fui tan gráfico, intenté dejarlo con la imaginación, pero bueno, sí, tú lo has resumido muy bien. Sí, aquel viaje entero fue, porque allí estuve 2 meses allí y la verdad es que vimos bastantes cosas. Mientras trabajábamos allí, el Departamento de Antigüedades nos llevaba todas las semanas, nos llevaba a un lugar distinto del país. Y luego nosotros trabajábamos entre las 7 y las 3 de la tarde y luego el resto de las tardes las teníamos libres. Así que podíamos allí patear y recorrer todo lo que era la ciudad de Amán y ver muchísimas cosas, ¿no? Y estaba muy bien, o sea, a mí me impresionó mucho. Hay muchas ciudades en Gerasa, en Jordania, que están muy bien, ¿no? Estaba pensando precisamente en Gerasa y tal, pero una de las que más me llamó la atención fue una ciudad que hay en el desierto, cerca de una sede en aquella época, ahora supongo que ya no estará allí, pero había una sede de la policía secreta que estaba al lado de este yacimiento arqueológico. El yacimiento se llamaba Umm al-Jimal. Es una ciudad construida en el desierto, hecha con basalto negro. Es una ciudad tardoantigua, más bien bizantina, llega aproximadamente hasta el siglo VIII o así. Y se conservan gran parte de las estructuras. O sea, hay edificios, por ejemplo, que tienen dos plantas, entre 2 y 3 plantas, que están casi enteros. Entonces, claro, eso de ir por el desierto y de repente encontrarte una ciudad, pues claro, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y luego al lado encontrarte un cuartel que tenía una cantidad de antenas que eso sí, era la envidia de cualquier radio, local, nacional o internacional. Eso también. De hecho, había muchos sitios, muchos centros de investigación que en principio estaban adscritos a lo que era investigar el patrimonio, que no sé si tenían alguna vinculación con los servicios de inteligencia o no, pero era un poco sospechoso, ¿no? Los americanos, al lado de su embajada, tenían un centro que se llamaba el ACOR, que era un centro de estudios para Oriente Medio, para lo que eran las antigüedades de Oriente Medio, ¿no? Y de aquella ellos tenían un programa de seguimiento por satélite para localizar yacimientos y tal, que nosotros cuando lo miramos dijimos, uy, esto... no, nos parecía que estábamos viendo un videojuego, que estábamos viendo algo de ciencia ficción, ¿sabes? Porque era una definición tremenda y además muchas veces decían, vamos a poner el satélite por aquí y vamos a ver este yacimiento para que lo veáis antes de ir, ¿no? Y ya te digo, una definición tal que tú decías, esto es tecnología militar que luego con el tiempo se ha ido pasando a otro asunto, ¿no? Y me acuerdo también que fuimos a lo que era la frontera norte con Siria y en una ciudad, no me recuerdo exactamente cuál fue, me parece que fue en Iblis, ¿no? Hay un gran teatro que está conservado casi entero, ¿no? Y había una manifestación de una organización integrista pero femenina. Entonces estaban todas allí, todas ultraveladas, todas en plena manifestación
enseñando, ¿cómo se llama?, el Corán y gritando consignas y todo lo demás, ¿no? Y allí estuvieron, pues, una manifestación que duró a lo mejor, pues, como 40 minutos, una cosa así, ¿no? Y claro, nosotros mientras tanto estuvimos esperando porque nosotros lo que queríamos era ver el teatro, ¿no? Y cuando se acabó la manifestación, pues todas las mujeres que había allí empezaron ¿cómo se llama? Se ve que era su ocio, después de aquello, la sacaban como de excursión, pues empezaron pues a comer, a tal, a pasearse, a jugar al badminton, allí con unas cosas que sacaron, ¿sabes? Y yo me fijaba que cuando nosotros pasábamos había grupos de 4 o 5 que iban cogidas así de la mano y cuando nos veían, ¿sabes? Y luego al fondo había unos cuarteles porque estaban los soldados del ejército jordano, estaban de maniobra y había como 70 tíos pegados a como lo que era una valla de ¿cómo se llama?, de alambre de espino, ¿sabes?, mirando y saludándola y tal y cual, ¿sabes? Y digo, fíjate qué manera más rara de pelar las babas. Pero ellas iban cubiertas totalmente, claro. Sí, bueno, algunas más, otras menos, pero sí, iban bastante cubiertas. Para lo que era la costumbre que nosotros teníamos. Claro, que no sabes sí. a qué le estás tirando, ¿no? No sabes. Esa tecnología la tienen los israelíes. La tecnología pero te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama? Los saudíes, por ejemplo, en aquella época, yo te estoy hablando a lo mejor, lo que sé, del 90 y poco, del 94, 95. Pues en aquella época los saudíes iban allí precisamente porque les parecía que era una sociedad un poco más permisiva. O sea, que si ellos querían salir por la noche, por ejemplo, tomarse un helado y hablar con gente, o cuando lleguen por la noche, a lo mejor a las 6 de la tarde o tal, y ver chicas por la calle o todo eso, pues era más frecuente verlo en Jordania que verlo en Arabia Saudí, ¿sabes? Claro. Entonces, para ellos era una cosa un poco, no voy a decir exótica, pero sí que se salía de su norma. Y vi también lo que pasaba aquí antes en los parques, pues allí pasaba también. O sea, si las parejas iban cogiendo de la mano y tal y cual, pues la policía se acercaba a pedirle la identificación y tal. Para hablar había ciertos sitios que, sin embargo, eran lo que se consideraban los sitios clave, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Amán, porque Amán fue una ciudad bastante importante en la antigüedad. Y en la época de los reinos helenísticos era una ciudad llamada Filadelfia, en honor de uno de los reyes de la dinastía tolemaica que reinaba de Egipto. Se llamaba Ptolomeo Filadelfo y entonces fundó allí una ciudad, en realidad reconstruyó una ciudad más antigua. E hizo un teatro enorme que se conserva en el centro de lo que es la ciudad de Amán. Allí normalmente las parejas lo que hacen es que se suben a los graderíos más altos y allí están hablando, pero a una distancia respetuosa. A lo mejor, como ahora en el confinamiento, ¿vale? Que después cuando hubo la desescalada tenías que estar a una distancia de 1,5, pues algo parecido. Están a cierta distancia y están hablando. Y ya cuando es una cosa más seria, entonces están hablando entre ellos, pero además acompañados de familiares, ¿sabes? Y claro, era un poco como un viaje al pasado. A nosotros nos llamaba mucho la atención aquello. Claro. Como que en la época que muchos añoran. Sí. No, es una sociedad plenamente masculina, te voy a decir. O sea, prácticamente todo, cuando ellos, por ejemplo, te invitan a salir un viernes, ir de excursión, y sabes que va a ir con 50 tíos ¿cómo se llama? Yo qué sé, a un sitio en el campo o al mar muerto o tal. O sea, que te da una impresión un poco equívoca. Sí. Hay gente que, claro, eso le encantará, ¿no? Pero me recuerda el chiste. Me recuerda el chiste, pero... Sí, pero que te quiero decir eso, es una sociedad plenamente masculina, porque además cuando nosotros teníamos compañeras de trabajo, por ejemplo, en el yacimiento por obligación, al estar en colaboración con el Departamento de Antigüedades, tenía que contratar a una serie de especialistas, una serie de arqueólogos y arquitectos que fueran del país. Entonces nosotros teníamos con nosotros un equipo de 5 arqueólogos y 5 arqueólogos y un arquitecto. Y de los 5 arqueólogos que teníamos, 2 eran hombres, pero las 3 chicas eran
Las 3 restantes eran chicas, ¿no? Y entonces ellas se comportaban con nosotros de manera completamente natural en el trabajo y podían quedar con nosotros mientras fuera de día. Porque en el momento en que ya caía la noche o todo lo demás, ya decían ellos que para ellas salir a la calle era un poco más complicado. Porque decían que podía no pasar nada, pero también se podían encontrar con alguien que les faltara el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego que en algunas de ellas, no todas tenían la misma edad, podía ser incluso un poco más complicado porque la familia a lo mejor no las podía dejar, ¿no? Y si quedabas, tenías que quedar con grupos muy grandes, ella muchas veces acompañada a lo mejor de otras hermanas y tal, y en un sitio que fuera considerado como neutro, en el que ya estaba pensado que se podían reunir hombres y mujeres. Me acuerdo que había uno que se llamaba Kansaman, que era como si fuera un gran restaurante, pero al mismo tiempo era un pequeño centro comercial y un sitio donde también había como una exposición, un museo, tal cual, ¿no? Y entonces ahí había espectáculos con música en vivo. Entonces, por ejemplo, podíamos asistir con ellos y como espectadores y tal y cual. Y entonces ahí te encontrabas grandes grupos de mujeres que salían entre ellas, ¿vale? A lo mejor 40 o 50, ¿no? Muchas veces eran personas que trabajaban juntas. Pero claro, salían entre ellas y luego cuando volvían a casa también era como si fuera un servicio de recogida. Iban todas juntas. O sea, que iban en grupo y ellas decían que era por eso, por razones sociales, más que religiosas, por razones sociales. Madre mía. Eso de volver al pasado tiene que ser curioso. Como cuando bueno, a mí me pasó de crío, cuando sales de esta zona, que bueno, esta zona, aun pese a ser un pueblo, siempre ha sido muy cosmopolita por el turismo. Aquí siempre ha venido gente de Madrid, bueno, Murcia, por supuesto, y desde que yo recuerdo siempre ha sido, bueno, más avanzado que los pueblos de interior de Murcia. Sí, Y sí, siempre sin duda. que ibas a algunos del interior y veías allí cómo vivían y las costumbres y demás, decías, hostia, macho. Y estoy hablando de aquí mismo de España, cuando viajas a países con esas culturas, es impresionante. Yo cuando estuve en Perú, allá en el 2007, yo flipé un poco porque yo me sentía en España de los años 60, 70. Incluso en uno de los pueblos donde habían, no sé si eran 12.000 habitantes, decían que el alcantarillado estaba puesto desde el año 87, 89 en el pueblo. Digo, ¿cómo? Alcantarillado. Sí, antes no había alcantarillado. Qué fuerte. Y decías, Agua va. sí, o no, pozos negros de estos. Claro. Y la electricidad todavía había sitios donde no era habitual si no tenías un generador. Y bueno, era curioso. Y las costumbres que hablaban de familiares y no salir del entorno familiar siempre y cuando no fueras hombre. Y ya era cuanto menos curioso. Y estoy hablando de un país latinoamericano que en teoría es más permisivo que uno árabe, Sí. uno musulmán. Yo me acuerdo por lo que ha dicho Alfredo, en el Sáhara, el cura le decíamos, pero era el imán de allí, no podía tocar a ninguna mujer. Y ellos eran relativamente abiertos, pero el tío no podía tocar a ninguna mujer. Y claro, cuando por las que iban conmigo, pues lo natural, como a los demás sí les daban 2 besos y tal, era ir para allá y el tío se echaba para atrás como si las mujeres tuvieran la peste. Y recuerdo que para saludar y dar la mano el tío se había inventado una cosa que era, se había hecho como un nudico en la túnica esa que llevan y cuando la mujer le daba la mano, él le daba el nudo ese para que le echara el nudo, tío. Me he acordado de él luego en los tiempos estos del COVID, me he acordado del hombre este. Qué avanzado, ¿no? Ahora piensas en él y dices, mira qué avanzado. Mira el tío como se había inventado, cuando ahora veo las tonterías del codo y tal, digo, mira, este era un adelantado a su tiempo. Sí, aunque bueno, eso, si tú entras, por ejemplo, al, ¿cómo se llama?
al Vaticano, también tienes que cubrirte. Sí, sí, lo recuerdo. De hecho, había días que vendían fuera, vendían o fulares o pañuelos y tal, para las mujeres o las chicas que iban un poco descocadas, tampoco nada exagerado, o sea, son bastante estrictos allí. Y entonces se tenían que cubrir con eso. Y creo que nosotros no podíamos entrar con pantalón corto, ¿no? No me acuerdo bien. Yo recuerdo tampoco. No sé si eso habrá cambiado, pero normalmente no puedes entrar. Creo que había que llevar vaqueros, tío. Digo, madre mía. Sí, es verdad. Bueno. En ese caso, mira, hablabais de país árabe. En Jordania no es... O sea, Jordania es un país árabe, pero también hay minorías de otras poblaciones. Yo cuando estuve la primera vez, lo que había era bastantes refugiados que venían de Irak, porque había sido la primera guerra del Golfo, y como en Irak hubo también bastantes campos de refugiados palestinos, pues muchos de ellos luego se pasaron a Jordania, porque la vida en Irak se había vuelto bastante complicada. De hecho, a mí me pasó una cosa muy graciosa. Nosotros viajamos hasta cerca de lo que era la frontera iraquí. En aquella época, los jordanos, por ejemplo, algunos de ellos iban a Irak, iban a lo mejor a Bagdad o iban a Basora y tal y cual, y entonces compraban a lo mejor cosas que ellos no se hubieran podido permitir en su país de origen, porque la penuria económica había hecho que la gente, contra dinero que sí estaba reconocido oficialmente, como por ejemplo los dólares, pues podían cambiar determinadas cosas, como una radio, un equipo de música, una televisión y tal. Pero de todas maneras se había vuelto bastante complicado pasar la frontera. Y me acuerdo que nos contó un francés que él tenía un centro también de investigaciones arqueológicas allí, y él estaban excavando no muy lejos de donde estábamos nosotros. Y entonces nos dijo que ellos pasaron a Irak y que entonces en la frontera tuvieron que pagar un bashish, una especie de soborno a la gente de la aduana, porque ellos lo que hacían era amenazarlos con hacerles un análisis de sangre. Y en cuanto tú veías las condiciones en las que te ibas a hacer el análisis, decía, oye, si te pago tanto, te olvidas de ellos. Y ellos estaban haciendo un dinero con eso, ¿no? Y me acuerdo que el francés me lo estaba contando todo indignado y a mí me dio una ternura, ¿sabes? Porque, pobrecito, ellos que lo estaban pasando fatal, se montaron su astucia así, ¿cómo se llama? Para todos pedirle, y te dijo, bueno, ¿y cuántos sacaron por el análisis? Y era, no sé, sería, extrapolando ahora las cosas, pues a lo mejor sería por entre unos 5 y 10 euros, ¿no? Pues te imaginas, de 5 o 10 euros por cada tío que pasa, pues de ahí puedes hacer algo. Sí, claro. Y había bastantes refugiados iraquí. Y luego, sin embargo, cuando fui la segunda vez en viaje de novio, había bastantes refugiados de la zona del Cáucaso. O sea, había gente que venía de la zona de Chechenia y tal, y ya notaba una diferencia grande. Y enseguida yo supe un poco también por lo que había sido, porque es que hay una cosa muy curiosa. En esa zona de Oriente Medio, a finales del siglo XIX, hubo un intercambio. Parte de los que eran griegos de religión ortodoxa salieron del Imperio Turco y pasaron al Imperio Ruso. Y otros musulmanes, una serie de musulmanes que vivían en lo que era la zona del Cáucaso, como los circasianos, y que estaban dentro del territorio del Imperio Ruso, pues a cambio de eso pasaron a Oriente Medio. Y entonces hay bastantes circasianos en Jordania. Además, lo notas porque, vamos, prácticamente parecen nórdicos. Algunos de ellos con los ojos claros, tal. Y están muy vinculados al Palacio Real. O sea, hay muchos de ellos que han terminado en el ejército y también en lo que es la Casa Real, en algunos de los cargos que hay en torno a la familia real hashemí, ¿no? Y en el momento, claro, que se han producido todas estas cosas que han pasado en el Cáucaso, en Chechenia, pues ellos también han actuado un poco como un vector para que esa gente también llegue ahí. Ha habido bastante solidaridad con la gente que llegaba de esa zona. Y como ellos hay muchísimos otros que vienen también. O sea, es un mundo bastante, como el nuestro, es un mundo bastante dinámico. También hay dinámicas migratorias igual que aquí. Hay mucha gente que viene de la India, de Pakistán, o de Filipinas. En el servicio doméstico hay muchísima gente de Filipinas. Entonces, todos ellos son musulmanes también, pero no son árabes.
y hay sus distinciones y sus cosas. Incluso entre los propios, en Jordania, entre los palestinos, que son la mayoría de la población, y lo que son los verdaderos transjordanos, hay una cierta diferencia. Y hay también cierta tensión, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde te fuiste de viaje de novios? A Jordania también. ¿Pero solo a Jordania? Sí, o sea, era un tour en el que tú primero estabas en Amán, parece que era un día, y después de eso pasabas al norte a Gerasa, que es una ciudad donde hay unas ruinas romanas muy importantes. Después de Gerasa pasabas a Mádaba, que es donde está concentrada la mayor parte de la población cristiana ortodoxa, y entonces es conocida porque hay un montón de basílicas en la ciudad y además algunos de los mosaicos así más importantes entre los siglos V y VIII, IX. De ahí te ibas a ver la tumba de Moisés, una de ellas. Lo tienen troceado. Bueno, es que ahí hay varios santuarios, pero vamos, digamos que esa es la más creíble. Además está muy bien si alguna vez vais allí porque está situada en lo alto de una montaña desde la que se ve lo que es el Valle del Jordán. Entonces, los días que hace bueno, tú ves perfectamente Jericó al fondo y luego las montañas que se van levantando hacia la zona donde está Jerusalén, ¿no? Después de eso fuimos a Carak, Carak de los Caballeros, que es una fortaleza enorme que de época medieval fue una fortaleza sobre todo que la gran fase constructiva así más imponente es la de la época de los cruzados, ¿no? Y de allí fuimos a Petra. Petra es una cosa que yo a todo el mundo, vamos, lo recomiendo como una gran experiencia. Eso tiene que ser flipante, tío. Sí, vamos. Petra, de hecho, a mí si hubiera salido un viaje por la misma cantidad de días que hicimos en Jordania, solo para ir a Petra, yo sé que me hubiera quedado con muchísimas cosas por ver. Claro. Porque es enorme. O sea, una cosa... Y además que te encuentras cosas que no... Y cada año hay una cosa diferente. Yo de la primera vez a la segunda todavía cambia muchísimo. Porque se está excavando de manera continua allí, ¿no? Claro. De Petra fuimos al Mar Rojo, a Aqaba, y luego ya por último volvimos otra vez a Amán y pasamos el último día allí, ¿no? Te pega muchísimo el viaje de novio. Es que normalmente, o yo qué sé, yo no lo he hecho nunca el viaje de novio, pero la gente se va, ¿no? Que sea al Caribe, que sea tal, y a ti te pega irte de viaje de novio a Jordania, tío. No, pues queríamos ir a China. Queríamos ir a China, no fue... Bueno, y luego un año más tarde me fui a Cancún, o sea que no... Eso es más normal, ¿no? Eso ya, el viaje de novia a Cancún es más normal. O como Juan, ahí a Edimburgo, bueno, vale. Sí. También es más típico, pero ahí a Jordania, tío, eso no lo había escuchado. No, hubo una época que se puso muy de moda, ¿eh? Sí. Pues creo que posiblemente después de la época de la película de Indiana Jones y la última cruzada, sí, ahí todo el mundo quería ir a Petra. Sí, eso es el primer monumento que tú te encuentras, la primera tumba que te encuentras cuando sales del SIG. En Petra tú cuando llegas, ahora yo de la primera vez que fui, que el pueblo donde parten todos los viajes se llama Wadi Musa, cuando yo fui la primera vez había como unas 20 casas y algunas de ellas en muy mal estado. Y la segunda vez que fui ya lo que había era como 30 o 40 hoteles, urbanizaciones que estaban en proyecto de construcción, hotel, spa, con no sé qué, o sea, había cambiado todo mucho, ¿no? Claro. No estaba demasiado mal. Para todo lo que puede ser el turismo masificado, digamos que muchas de las cosas que se habían construido con cierto gusto. Pero tú llegas allí y te encuentras lo primero como si fueran unos bloques grandes de piedra, como si fueran las bases de estatuas, que eso le llaman los jinn, le llaman los yenún, que son los espíritus. Y a partir de ahí entras en un desfiladero que es el SIG.
el desfiladero algunas veces pues tiene 5, 6, 7 metros de ancho y otras veces es mucho más estrecho, 2 metros. Y entonces lo que son las paredes están esculpidas, hay relieves que muestran una caravana. No se ve completo todo, pero una gran parte sí, ¿no? Que eso es una misión arqueológica suiza la que lo hizo. Y lo hizo entre el 96, me parece, y el año 2000. O sea, fueron 3 o 4 campañas seguidas que hicieron en aquella zona. Y entonces cuando sales del SIG, lo primero que ves es el que llaman el Gesné Firaún, el tesoro del faraón, que es la tumba que sale en la película de Indiana Jones, ¿no? Y es gracioso porque verdaderamente los beduinos en el siglo XIX pensaban que en la parte más alta de lo que es la tumba está excavada en la roca y entonces es como si fuera la parte frontal de un templo griego y en la parte más alta de lo que es el edificio figurado que han hecho, ¿no? Del frontón, pues hay como si fuera una urna. Hay una urna gigantesca y entonces ellos pensaban que verdaderamente aquello era el recipiente que podía contener un tesoro. Y entonces le disparaban a ver si se rompía y caía, ¿no? Entonces hay impactos de las balas que están en la parte más alta del templo. Y luego hay muchísimas tumbas que cuando tú entras al interior están bastante dañadas por el fuego. Porque ellos entraban allí y entonces pues entraban con sus rebaños y muchas veces encendían hogueras y tal. Todas las tumbas no están restauradas porque hay miles. Y hay algunas de ellas que son enormes, que tú entras dentro y a lo mejor pues tienes 500 metros cuadrados y hay otras, sin embargo, que son pequeñísimas. Y muchas otras cosas que todavía no las conocemos. Y claro, Petra se conoce por las tumbas que están excavadas en la roca. Pero cuando tú sales del SIG y luego pasas del Gesné Firaún hacia la derecha, ves un valle. Es como si de repente tú bajaras por el puerto de la Cadena y vieras todo lo que es el valle que sale hacia el Mar Menor y en el centro vieras como, pues no te exagero, a lo mejor 5 o 6 colinas enormes que al acercarte a ellas te das cuenta que todos son ruinas. O sea, lo que tú crees una colina natural es un amontonamiento de ruinas, es una ciudad enorme que hay allí. Qué bueno. Qué chulo. Bueno, pues llevamos ya casi una hora de programa. Yo creo que podríamos cortar ya. Y seguimos con los viajes la semana que viene, porque todavía quedarán, ¿no? Dan para mucho los viajes. Bueno, mientras nos propongamos otro tema, o alguien se atreva a sumarse. Pues sí. Pues sí. Vale. Tendré que contar Tony el viaje. La incorporación, Tao, ¿quién es? Bueno, hasta que no esté firmado no se puede decir nada. Menos en público. Pero una pista, así. Una pista. Sabemos que es hombre. Sabemos que es hombre y otra pista. ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos todos? Desgraciadamente sí. Oh. ¿Es Tony? Tony tendría que ser ya una baja, ¿eh? Tony tendría que ser ya una baja. Pero bueno. No, yo creo que Tony ha hecho un viaje precisamente para poder hablar de algo en el próximo programa. Ah, puede ser. Yo creo que como Salva contó el viaje de Ámsterdam, él pensó, no, pues tengo que superar eso. Y entonces, pues, ¿cómo estará ahora en el barrio rojo ahí, tío? Estarán no sé si eso sigue el barrio rojo, pero estarán las chicas en el escaparate ahí con la mascarilla. Leyendo una revista o algo. Entre usted aquí, caballero. No, se pondrán la mascarilla cuando entren. Claro. Pero cuando están solas allí dentro, yo supongo que no. Se la quitarán. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Tiago, despide. Yo, adiós. Tengo unas ganas de irme. Hala. La semana que viene más. Adiós. Vale. Vale, Hasta luego.